Bienvenido. Espero que tu día haya sido tranquilo y ligero como una brisa suave. Ahora te invito a cerrar los ojos, respirar hondo y dejarte llevar por esta historia que comienza como un simple rumor y termina convirtiéndose en un eco imposible de ignorar. Me llamo Dolores y tengo 75 años. Vivo sola desde hace ya casi una década en la casa donde cría a mis hijos, una construcción antigua, de techos altos y suelos de madera que crujen incluso con el más leve movimiento. El silencio siempre me había parecido un refugio, un alivio después de tantos años de trabajo y sacrificios. Pero esa calma se quebró una tarde cuando un vecino golpeó a mi puerta. Era Sergio, un hombre joven que apenas me saludaba al cruzarse conmigo en la calle, pero aquella vez su rostro estaba pálido y sus ojos evitaban los míos. «Señora Dolores», dijo en voz baja, «anoche escuché ruidos en su casa. Golpes, pasos, incluso voces. Pero usted no estaba, porque vi su ventana apagada y el portón cerrado con candado». Me quedé helada, porque efectivamente esa noche había pasado en casa de mi hija en el pueblo vecino. No había dejado ninguna luz encendida ni nadie tenía llaves para entrar. Intenté sonreír para no darle importancia. Le dije que las casas viejas siempre hacen ruidos y que seguramente había sido el viento. Pero él negó con la cabeza con firmeza, asegurando que no eran crujidos, que había oído pasos humanos. Cuando cerré la puerta, sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Recorrí cada habitación, convencida de que encontraría todo en orden, y así fue. Sin embargo, en la mesa del comedor había un detalle imposible de ignorar: un vaso de cristal lleno de agua, perfectamente colocado en el centro. Yo no lo había dejado ahí. Revisé mentalmente mis movimientos antes de salir el día anterior, y estaba segura de haber dejado la mesa vacía. El miedo me golpeó de repente, pero intenté convencerme de que quizás era un descuido mío. Aquella noche decidí quedarme despierta. Preparé té y me senté en la sala con una lámpara encendida. Alrededor de la medianoche, el reloj de péndulo que llevaba años detenido comenzó a sonar, marcando las 12 con una fuerza que retumbó en toda la casa. Mi respiración se aceleró. El suelo del pasillo crujió con nitidez, como si alguien caminara lentamente hacia mi habitación. Tomé el crucifijo de mi madre entre mis dedos y contuve el aliento. Los pasos se detuvieron justo frente a la puerta cerrada. El silencio que siguió fue tan profundo que me hizo doler los oídos. Y entonces, como un susurro apenas audible, escuché mi nombre, Dolores. El vaso de agua en la mesa ya no era un accidente. Aquella casa quería decirme algo, y yo apenas estaba dispuesta a escuchar. El amanecer llegó con un silencio insoportable, distinto al habitual, como si cada rincón de la casa me observara esperando mi reacción. Me levanté con los músculos tensos y recorrí cada habitación una vez más, convencida de que encontraría algún indicio de intrusión, pero todas las cerraduras estaban intactas y las ventanas cerradas, como si nada hubiera ocurrido, salvo por un detalle que me heló la sangre. El vaso de agua que la noche anterior había dejado en la cocina apareció de nuevo en la mesa del comedor, lleno hasta el borde y con una gota resbalando por el cristal, fresca, imposible de haber estado allí toda la noche sin evaporarse. Sentí un nudo en el estómago y salí al jardín buscando aire, pero incluso allí la calma era tensa, los pájaros callaban y el viento parecía haberse detenido, dejando un silencio artificial que me erizaba la piel. Al regresar a la casa encontré sobre el suelo del pasillo una fotografía antigua, doblada en 4, donde aparecía mi difunto esposo joven posando frente a la misma casa con un hombre que no reconocí, alto, de traje oscuro y mirada severa. Detrás de la foto había una fecha escrita a mano, 1972, año en que compramos la propiedad. ¿Cómo había llegado esa foto a mis pies si yo nunca la había visto antes? Guardé la imagen en un cajón y pasé el resto del día inquieta, incapaz de concentrarme, esperando que llegara la noche con el corazón encogido. Al caer la oscuridad encendí todas las lámparas y me refugié en la sala, sosteniendo el crucifijo de mi madre, pero a medianoche la electricidad se cortó de golpe dejando la casa en penumbras, y en ese instante escuché claramente pasos en el piso superior, firmes, pausados, como si alguien recorriera las habitaciones. Reuní el poco valor que me quedaba, tomé una vela y subí lentamente por la escalera.
Cada peldaño crujía bajo mis pies amplificando el miedo que me paralizaba, hasta que llegué a la habitación que había sido de mis hijos. La puerta estaba entreabierta. La empujé despacio y la luz de la vela iluminó la cama, sobre la cual descansaba el mismo vaso de agua, esta vez con un papel doblado debajo. Lo abrí con manos temblorosas y solo había 2 palabras escritas con tinta corrida: no huyas. Mi respiración se aceleró, retrocedí casi tropezando con la vela y, en ese instante, sentí un aliento helado en mi nuca acompañado de un susurro que me paralizó. Aún estoy aquí. Bajé corriendo las escaleras con la vela temblando en mi mano, el corazón golpeando tan fuerte que apenas podía escuchar otra cosa que no fuera mi propia respiración entrecortada. Al llegar a la sala intenté encender la lámpara, pero la electricidad seguía muerta, como si la casa misma hubiera decidido dejarme a oscuras. Así que me refugié en un rincón hasta que el amanecer comenzó a iluminar las cortinas. Cuando por fin respiré con algo de calma, decidí regresar a la habitación de mis hijos para recoger el vaso y el papel, pero al abrir la puerta la encontré vacío, ni vaso ni nota, como si nunca hubieran estado allí, solo la cama cubierta de polvo y el silencio denso de un cuarto abandonado. Mi cuerpo temblaba, porque aquello no era un simple juego de mi mente. Alguien, o algo, quería dejarme mensajes claros, pero borraba las huellas al amanecer. Desesperada por entender, recurrí a mi vecina Teresa, una mujer mayor que conocía la historia de cada familia del barrio, y cuando le mostré la fotografía encontrada en el pasillo, se llevó la mano a la boca y sus ojos se llenaron de miedo. Ese hombre que aparece junto a tu marido no era amigo, era el antiguo dueño, don Gregorio, y todos sabemos que nunca vendió esta casa de forma justa, lo obligaron a dejarla después de un pleito con abogados corruptos. Sus palabras me atravesaron como un cuchillo, porque confirmaban que mi hogar estaba manchado de un pasado turbio que mi esposo jamás me confesó, al regresar esa tarde. Encontré el espejo del pasillo empañado a pesar de que no había humedad, y en él se leía claramente una frase escrita con un dedo invisible. Él sabía. Me desplomé en la silla con lágrimas en los ojos, porque comprendí que mi difunto marido había cargado con un secreto que ahora se manifestaba en mis noches solitarias. Esa misma madrugada el reloj de péndulo volvió a marcar las 12 con estruendo y los pasos comenzaron de nuevo en la escalera, esta vez más rápidos, más violentos, y antes de que pudiera reaccionar, la fotografía que había guardado en el cajón apareció sobre la mesa, con una nueva inscripción escrita en el reverso: «Págame lo que es mío». La vela se apagó con un soplido invisible y en la oscuridad escuché el arrastre de una silla, seguido de una voz ronca que murmuró junto a mi oído: «No puedes esconderte». El murmullo en mi oído me dejó paralizada, incapaz de moverme ni de gritar, y pasé la noche entera sentada en la sala, abrazando el crucifijo de mi madre como si pudiera protegerme de aquella presencia que ya no se conformaba con susurros. Cuando el sol comenzó a filtrarse por las ventanas, la tensión se disipó poco a poco, pero mis manos seguían temblando como hojas al viento, y en el suelo encontré la silla arrastrada justo frente a mí, como si alguien invisible se hubiera sentado a observarme durante horas. Decidí entonces revisar a fondo los documentos antiguos de la familia, y entre papeles olvidados en el desván hallé una carta amarillenta dirigida a mi esposo, fechada en 1973, donde un abogado apellidado Ramírez le agradecía por haber facilitado la transición de la propiedad, y le prometía que nadie jamás reclamaría la casa, palabras que me atravesaron el alma porque confirmaban que mi marido había sido parte consciente de aquella injusticia. Guardé la carta en mi bolso y salí a buscar respuestas. Fui a los archivos municipales y, tras horas de insistencia, encontré un registro que me heló la sangre. Gregorio, el antiguo dueño, había muerto en circunstancias sospechosas el mismo año de la compra, oficialmente por una caída en la escalera, pero en los rumores constaba que fue hallado con signos de pelea. Regresé a casa con el estómago encogido y apenas crucé el umbral sentí el aire helado, como si la casa supiera lo que había descubierto, y entonces lo vi. En el espejo del pasillo, entre el vaho, apareció escrito con trazos torpes: asesinos. Retrocedí con el corazón desbocado y me desplomé en la silla, mientras la fotografía de mi esposo y Gregorio caía sola al suelo, partida en 2, separando sus figuras. Esa noche, cuando intenté dormir, los pasos fueron más violentos que nunca. Recorrieron el pasillo hasta mi dormitorio y el picaporte giró con tal fuerza que pensé que la puerta se rompería, hasta que una voz profunda retumbó desde el otro lado: «Quiero justicia».
Mi respiración era entrecortada, las lágrimas corrían por mis mejillas, y comprendí que aquella presencia no descansaría hasta que sacara a la luz lo que había sido ocultado durante medio siglo, aunque eso significara destruir los recuerdos de la vida que compartí con el hombre al que alguna vez amé. A la mañana siguiente desperté con los ojos hinchados de tanto llorar y con la garganta seca de tanto susurrar plegarias en la oscuridad, pero dentro de mí había una certeza nueva. Ya no podía seguir negando la verdad, debía enfrentarla aunque eso significara desmontar la memoria de mi propio esposo. Pasé el día revisando de nuevo los documentos encontrados en el desván. Cada palabra escrita en esa carta de Ramírez era como una condena, y mientras la releía escuché un golpe seco en la cocina. Corrí con el corazón en un puño y encontré sobre la mesa el mismo vaso de agua, pero esta vez acompañado de un sobre amarillento, cerrado con un sello roto. Lo abrí con manos temblorosas y dentro había un recibo firmado por Ramírez con una cantidad de dinero y la anotación «Pago por silencio», dirigida claramente a mi esposo. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies, porque eso confirmaba que no solo había sabido la verdad, sino que se había beneficiado de ella. Me derrumbé en el suelo, llorando como una niña, mientras el reloj de péndulo marcaba las 12 con golpes huecos que retumbaban como latidos ajenos. Esa noche, al encender una vela, el espejo del pasillo se cubrió de vaho una vez más, y esta vez no había insultos ni amenazas, sino una frase clara: «Di mi nombre». Me levanté con el corazón en la garganta y comprendí que Gregorio quería ser recordado, que su memoria había sido borrada de forma intencional y que exigía volver a existir en las palabras de alguien vivo. Tomé aire, me armé de valor y susurré frente al espejo: «Gregorio Muñoz, esta siempre fue tu casa». Al instante una ráfaga helada recorrió la habitación, las velas titilaron violentamente y el crucifijo que colgaba en la pared se balanceó como si alguien lo hubiera empujado, pero después, un silencio extraño, profundo, se apoderó de todo. Y por primera vez en semanas pude respirar sin sentir el peso de una presencia encima. Sin embargo, al acostarme, tuve un sueño tan vívido que parecía real. Gregorio, de pie frente a la escalera, con el rostro ensangrentado y los ojos encendidos, señalaba la puerta principal mientras murmuraba: «Si no hablas al mundo, yo nunca descansaré». Desperté empapada en sudor, convencida de que lo que había hecho no era suficiente, que nombrarle en soledad no bastaba, que debía alzar su verdad frente a todos, aunque eso significara abrir la herida que mi marido había sellado con dinero y silencio. El amanecer me recibió con un nudo en la garganta, como si todavía llevara el eco del sueño pegado al pecho, y mientras preparaba un café apenas podía dejar de pensar en la mirada de Gregorio, esa mezcla de dolor y rabia que me atravesaba incluso dormida. Decidí acudir de nuevo a los archivos municipales para buscar más pruebas. Y después de horas entre papeles húmedos y legajos olvidados, encontré una anotación que confirmaba mis temores. La propiedad nunca fue transferida legalmente. El expediente estaba incompleto, con firmas ausentes y fechas contradictorias, una trampa burda que había quedado enterrada bajo décadas de silencio. Guardé la copia en mi bolso y regresé a casa con las piernas temblorosas, convencida de que aquel hallazgo sería la llave para liberar a Gregorio, pero al entrar en la sala me encontré con algo que me heló la sangre. Sobre la mesa estaba extendida la misma fotografía en la que aparecía mi marido junto a él, pero esta vez con la figura de mi esposo, tachada con una línea oscura, como si alguien hubiera querido borrarlo de la historia. Me desplomé en la silla con lágrimas en los ojos, porque entendí que Gregorio no solo exigía justicia, sino también señalar al culpable, aunque ese culpable fuera el hombre que compartió mi vida. Esa noche encendí velas en cada rincón de la casa y me senté frente al espejo del pasillo. Con el documento en la mano, dispuesta a hablar, respiré hondo y pronuncié en voz clara: Gregorio Muñoz fue despojado de esta casa, y mi marido lo supo. Apenas terminé la frase, un estruendo sacudió la casa entera, los vidrios vibraron, las velas se apagaron y la sombra de Gregorio se formó frente a mí, más definida que nunca, con sus cicatrices abiertas y sus ojos llameantes. Su voz grave retumbó en las paredes: «Quiero justicia, no solo tu voz». Y comprendí con horror que lo que pedía no era un simple reconocimiento, sino una reparación imposible, porque ningún acto podía devolverle la vida ni el tiempo. Perdido, caí de rodillas sollozando, suplicando que me dejara en paz, pero la sombra extendió su mano hacia mí, tan cerca que pude sentir el frío de sus dedos atravesándome la piel, y con un murmullo final dijo:
Si no lo haces tú, vendré por tu sangre. Esa noche supe que ya no bastaba con la verdad, que debía arriesgarlo todo para sacar la historia a la luz. Aunque eso significara enfrentar a los vivos que habían heredado el silencio y a los muertos que no me soltarían hasta ver justicia cumplida. El día siguiente lo pasé en un estado de agitación constante, incapaz de concentrarme en nada más que en la amenaza que Gregorio había dejado flotando en el aire. Si no lo haces tú, vendré por tu sangre. Esas palabras me perseguían en cada rincón de la casa, incluso bajo la luz del sol, y aunque intentaba aferrarme a la calma, el miedo me desgarraba por dentro. Decidí acudir a la iglesia del barrio y hablar con el padre Anselmo, un sacerdote anciano que conocía bien las historias enterradas del pueblo. Le conté entre lágrimas lo que había descubierto y lo que estaba viviendo, y él me escuchó en silencio, con los ojos entrecerrados, hasta que finalmente murmuró: «Los muertos claman justicia cuando los vivos les niegan su voz. Debes sacarla a la luz, Dolores, no solo en papeles, sino frente a todos». Sus palabras me dieron fuerzas, y regresé a casa decidida a preparar todo para entregar los documentos al periódico local, pero al abrir la puerta encontré la sala revuelta, los cajones abiertos y los papeles esparcidos por el suelo. Alguien había entrado en mi ausencia, buscando sin duda las pruebas que guardaba. Con el corazón desbocado corrí a revisar mi bolso, y allí seguía el expediente original que había traído de los archivos, intacto, como si una fuerza invisible lo hubiera protegido. Esa noche, en medio del silencio, me senté frente al espejo agrietado y levanté el documento en alto, diciendo con voz firme: «Gregorio Muñoz, tu verdad saldrá a la luz, aunque me cueste la vida». Al instante la sombra se formó en el pasillo, sus ojos encendidos mirándome fijamente, y por primera vez no percibí en él solo furia, sino un destello de alivio, como si mis palabras hubieran comenzado a cumplir su deseo. Sin embargo, la calma duró apenas unos segundos, porque el espejo se cubrió de vaho y escribió una frase que me heló hasta los huesos: «Ellos también te escuchan». Comprendí entonces que no solo los muertos estaban atentos a mi decisión, sino también los vivos que aún sostenían el silencio de aquel crimen, y que el verdadero peligro acababa de comenzar. Esa advertencia, «ellos también te escuchan», retumbaba en mi cabeza mientras el día avanzaba con una lentitud insoportable, y cada sombra detrás de la ventana me parecía una amenaza. Cerré las cortinas, atranqué las puertas y escondí los documentos bajo una tabla suelta del suelo, convencida de que alguien vivo intentaría arrebatármelos. Al caer la tarde escuché un coche detenerse frente a la casa, me asomé con cautela y vi a dos hombres trajeados hablando en voz baja junto al portón. Uno de ellos sostenía un sobre grueso, el otro miraba la fachada con una expresión de desprecio. Permanecieron allí un buen rato antes de marcharse, pero el miedo ya se me había clavado en los huesos. Esa noche encendí varias velas y me refugié en la sala, esperando lo inevitable, y a medianoche ocurrió. Un golpe seco sacudió la puerta principal, seguido de un silencio denso. Después otro golpe, más fuerte, hasta que el picaporte comenzó a girar como si alguien intentara forzarlo. Me levanté con el crucifijo en la mano, temblando, y grité que se fueran, pero lo único que escuché fue una carcajada grave que no provenía de un ser humano. Corrí hacia el espejo del pasillo y allí, entre el vaho que se formaba sin explicación, apareció escrito: «No confíes en ellos». Mis lágrimas corrían sin control, porque comprendí que Gregorio me estaba advirtiendo que los vivos eran tan peligrosos como los muertos. Minutos después, cuando todo parecía calmarse, un golpe en la ventana de la cocina me hizo girar, y encontré un sobre deslizado bajo el cristal roto. Dentro había un mensaje escrito con letras torpes: «Entrega los papeles o terminarás como él». Me desplomé en el suelo, con la respiración agitada, comprendiendo que los descendientes de quienes participaron en el fraude estaban dispuestos a silenciarme a cualquier precio. Esa madrugada no pude dormir. Me quedé de pie frente a la tumba improvisada en el jardín, rezando entre sollozos, y sentí una ráfaga helada recorrerme la espalda, seguida de una voz grave que susurró junto a mi oído: «No estás sola». Por primera vez desde que todo comenzó, entendí que mi lucha ya no era únicamente por mi supervivencia, sino por liberar a todos los que habían sido borrados de la historia de esa casa. Al amanecer, exhausta y con el corazón todavía encogido por la amenaza recibida, decidí que no podía seguir soportando aquella carga sola.
Caminé hasta la redacción del pequeño periódico local con los documentos escondidos en mi bolso y pedí hablar con el joven reportero que ya me había escuchado en otras ocasiones. Cuando le mostré las cartas de Ramírez y el acta incompleta, su rostro se tensó con una mezcla de sorpresa y miedo. «Señora Dolores», me dijo en voz baja, «esto no es solo un caso antiguo. Aquí aparecen nombres de familias que aún tienen poder en el pueblo. Si publico esto, usted y yo estaremos en peligro». Mis manos temblaban, pero respondí con firmeza. «Ellos ya me quieren muerta. La diferencia es que si callamos me borrarán junto con Gregorio, y si hablamos tal vez consigamos que descanse en paz». Aceptó tomar las copias con la promesa de investigarlo, y regresé a casa con el estómago encogido, consciente de que acababa de cruzar un umbral del que no habría regreso. Esa tarde, al entrar en la sala, encontré sobre la mesa la fotografía de mi esposo y Gregorio, esta vez intacta, pero en el reverso alguien había escrito con tinta fresca, «Valiente». Sentí un estremecimiento que me arrancó lágrimas, porque por primera vez la presencia no me pedía nada, solo reconocía mi decisión. Sin embargo, la calma duró poco. Al anochecer, el motor de un coche se detuvo frente a la casa y escuché voces masculinas discutiendo. Una de ellas gritó claramente, «Esta vieja no va a destruir nuestro nombre». Y luego silencio, pasos que se alejaban. Esa noche apenas pude cerrar los ojos, y cerca de la medianoche el espejo del pasillo se cubrió de vaho, escribiendo con trazos firmes, «No pares ahora». Al mismo tiempo, el reloj de péndulo comenzó a marcar las horas con una precisión extraña. Como si cada campanada fuera un recordatorio de que el tiempo se agotaba, me quedé abrazada al crucifijo, llorando, pero también con una nueva determinación clavada en el pecho. Aunque me costara la vida, no dejaría que Gregorio ni los demás siguieran olvidados, y si los vivos querían silenciarme, primero tendrían que enfrentarse a todos los muertos que ya caminaban conmigo en cada rincón de la casa. Salí del periódico con la carpeta apretada contra el pecho y un peso en la garganta que no me dejaba respirar con normalidad. El reportero me había prometido publicar lo esencial, pero me advirtió con voz baja que me cubriera las espaldas y evitara salir sola por la noche. Regresé a casa caminando despacio, mirando cada ventana, sintiendo que las miradas de quienes mantenían el secreto podían estar tras cualquier cortina. Al entrar encontré la sala en calma, las velas apagadas y sobre la mesa el periódico doblado, la noticia en primera plana con mi nombre mencionado como fuente. Una mezcla de alivio y terror me recorrió. Por un lado, la verdad ya no estaba solo en mis manos. Por otro, la noticia encendía ánimos peligrosos en quienes habían construido su vida sobre la injusticia. Me senté, temblando, y abrí la puerta que daba al jardín para tomar aire. La noche cayó con un silencio que dolía, y lejos, como una amenaza lejana, escuché un motor que se clavó en mi pecho. Poco después, alguien golpeó el portón con fuerza, no una vez sino varias, con un ritmo casi ceremonial. Sentí las piernas flaquear, pero me negué a abrir hasta que alguien lanzó un grito feroz que resonó en la calle. «¡Cállala!». No abrí, me quedé inmóvil y recé en voz baja, sintiendo que detrás de la amenaza habían rostros que conocía, que quizás saludaban en las plazas y compartían pan en la misma iglesia, y comprendí que la traición se vestía de normalidad. Entonces, el sonido se convirtió en algo más terrorífico, una lluvia de piedras sobre las tejas, un chillido de vidrios en alguna casa cercana, y alguien arrojó una carta a través de la verja que quedó en el umbral como prueba visible de su rabia. La tomé con manos temblorosas y leí, «Ya sabíamos que harías esto. Pagarás por mancillar nuestras familias». El dolor me atravesó como una daga, pero en ese instante sentí una corriente cálida en el respaldo de la silla, una presencia cercana que se posó sobre mí como un escudo silencioso. La sombra de Gregorio parecía más cerca que nunca, susurros de otros nombres se entrelazaban con mi respiración, y su voz resonó en mi mente. «No temas, no te dejaré sola». Al notar esa protección, una valentía nueva se encendió dentro de mí, y con la carpeta en la mano, crucé la casa hacia la puerta principal y, aunque el corazón me latía a 1000, no la abrí a los agresores. En cambio, dejé la puerta entreabierta lo suficiente para que el rumor de mi determinación llegara a la calle, y antes de cerrar de nuevo al sentir la amenaza disolverse, coloqué sobre el umbral una copia del expediente completo con mi nombre en la portada y una nota dirigida a cualquiera que trajera miedo. «La verdad ya está aquí, que juzgue el pueblo». Esa madrugada estuvo llena de tensión. Pero no hubo más golpes.
solo un rumor de conversación lejana que se desvaneció como humo. Me senté en la sala hasta que la primera claridad tiñó las cortinas, y mientras el día nacía, comprendí que la batalla no sería solo mía sino de quienes tuvieran el valor de recordar, y que la casa, aunque nunca volvería a ser la misma, se había convertido en la trinchera de la memoria que Gregorio y otros habían reclamado. El amanecer trajo un respiro momentáneo, pero la calma era engañosa, como un silencio antes de la tormenta. Cuando abrí la puerta para recoger el periódico, encontré que el expediente que había dejado la noche anterior en el umbral ya no estaba, y en su lugar había una cruz de madera con mi nombre escrito torpemente con pintura roja. Una amenaza clara que me hizo estremecer hasta lo más profundo. Respiré hondo y llevé la cruz al jardín, donde la clavé junto a la tumba improvisada de Gregorio. Como si con ese gesto pudiera transformar la amenaza en un acto de resistencia, pasé el resto del día observando la calle desde la ventana, viendo cómo algunos vecinos evitaban mi mirada, mientras otros se acercaban para dejar discretamente flores frente al portón, un signo silencioso de apoyo que me devolvía un poco de esperanza. Esa noche, encendí velas en cada habitación y me senté frente al espejo del pasillo, esperando la señal que ya se había convertido en parte de mi vida, y no tardó en llegar. El vaho cubrió la superficie y escribió con trazos firmes: «No estás sola». En ese instante, el aire de la sala cambió, sentí un calor extraño, una especie de abrazo invisible que me hizo llorar, y comprendí que las voces de los muertos se unían a las de los vivos que, poco a poco, comenzaban a romper el silencio. Sin embargo, pasada la medianoche, un estruendo me sacudió, un grupo de piedras impactó contra las ventanas, rompiendo los cristales y dejando la casa abierta al frío de la noche. Escuché voces furiosas gritando desde la calle: «Miente, calla o pagará con sangre». Mi corazón latía desbocado, pero en medio de ese caos la sombra de Gregorio apareció en la escalera, imponente, con los ojos brillando como carbones encendidos, y de pronto los gritos se apagaron, como si un muro invisible hubiera expulsado a los agresores. Salí temblando hasta la puerta y vi la calle desierta, solo el eco de pasos apresurados alejándose en la oscuridad. Cuando volví adentro, el espejo mostraba un nuevo mensaje: «Sigue leyendo sus nombres». Me arrodillé, con lágrimas en los ojos, y comencé a recitar en voz alta la lista de los olvidados, uno por uno, y con cada nombre el aire se volvía más ligero, como si los espíritus se liberaran poco a poco de las cadenas que los ataban a mi casa. Esa madrugada, exhausta, me quedé dormida en el suelo, con la certeza de que mi voz ya no era solo mía, sino la de un coro entero que me acompañaba desde el más allá. Desperté en el suelo de la sala con la luz del amanecer filtrándose entre los vidrios rotos y el cuerpo entumecido por el frío de la madrugada, pero al abrir los ojos descubrí que los papeles que había dejado desordenados la noche anterior estaban perfectamente alineados sobre la mesa, como si unas manos invisibles los hubieran colocado allí. Me levanté con esfuerzo y observé que cada hoja tenía una marca de humedad, pequeños círculos de agua como lágrimas secas, y comprendí que no estaba sola en esa lucha, que los muertos me acompañaban incluso en mis momentos de debilidad. Decidí entonces reforzar la denuncia y llevé nuevas copias de los documentos al joven reportero, quien me recibió con el rostro desencajado. Había recibido amenazas anónimas, llamadas en la madrugada y un sobre con fotografías suyas seguido de la frase: «Si sigues escribiendo, mueres». Me pidió que me cuidara, que tal vez era mejor detenernos, pero le respondí con voz firme que ya era tarde para volver atrás, que si callábamos, los culpables ganarían de nuevo. Regresé a casa con una mezcla de miedo y determinación, y al entrar encontré la cruz que había dejado en el jardín, ahora colocada en el centro de la sala, imposible de haber sido movida sin que yo lo notara, y en el espejo agrietado apareció un mensaje breve: «Confía». Esa palabra se convirtió en mi único sostén esa noche, porque cuando la oscuridad cubrió la casa los pasos regresaron con más fuerza que nunca, no eran arrastrados ni lentos, sino decenas de pisadas firmes recorriendo los pasillos, subiendo y bajando las escaleras como un ejército invisible. Me refugié en el comedor, recitando los nombres de los olvidados en voz alta, y con cada nombre el estruendo parecía calmarse, como si esas almas encontraran descanso al ser recordadas. Sin embargo, al pronunciar el último nombre, un golpe seco sacudió la puerta principal, la madera se agrietó y escuché una voz humana gritar con rabia: «Maldita vieja, déjalos en paz». Mi cuerpo entero se heló,
porque comprendí que no eran solo los espíritus los que se agolpaban esa noche en mi casa, también los vivos habían decidido atacarme, y mientras el eco de su amenaza se desvanecía, el reloj de péndulo comenzó a marcar las horas con precisión inquietante, como si contara el tiempo que me quedaba antes del desenlace final. Esa noche apenas pude cerrar los ojos, con el eco de aquel grito humano retumbando en mi cabeza como una sentencia, y cuando al fin me quedé dormida, tuve un sueño tan vívido que parecía real. Vi a Gregorio en la escalera, rodeado de sombras con rostros difusos, todos mirándome con una mezcla de súplica y furia, y detrás de ellos aparecía un grupo de hombres vivos, de carne y hueso, con las mismas caras que había visto en el periódico, descendientes de los culpables, avanzando hacia mí con antorchas encendidas. Desperté empapada en sudor, y al abrir los ojos descubrí que el crucifijo que siempre colgaba sobre mi cama estaba en el suelo, roto en dos, como si alguien lo hubiera arrancado durante la noche. Me arrodillé recogiendo las piezas con lágrimas en los ojos, rogando a Dios que me diera fuerzas. Y al levantar la vista encontré el espejo cubierto de vaho con una frase que me hizo estremecer: ellos vendrán hoy. Pasé la mañana en tensión, observando cada movimiento en la calle. Desde la ventana, y alrededor del mediodía vi como un coche oscuro se detenía frente a la casa. 3 hombres bajaron y se quedaron mirándome en silencio desde la acera, sin intentar entrar, como si su sola presencia fuera suficiente para recordarme que el peligro estaba cerca. Cerré las cortinas, atranqué la puerta y escondí los documentos bajo la losa del suelo, mientras recitaba en voz baja los nombres de los olvidados, buscando la protección de sus voces. Al caer la tarde, los hombres se marcharon, pero dejaron una nota clavada en la verja: última advertencia, calla o te callamos. La sostuve con manos temblorosas y la guardé como prueba, consciente de que cada día la tensión aumentaba, de que los vivos estaban tan decididos como los muertos a arrastrarme a su guerra. Esa noche, al encender las velas, el aire se llenó de murmullos, un coro de voces superpuestas que decían mi nombre una y otra vez, y entre ellas la voz grave de Gregorio se elevó clara: no temas, ya casi. Comprendí que el desenlace estaba cerca, que la verdad estaba a punto de desbordarse como un río contenido demasiado tiempo, y que mi destino quedaría sellado en cuestión de días, quizá de horas. El amanecer de ese día llegó cargado de un aire pesado, como si incluso el cielo estuviera al tanto de la tensión que me rodeaba. Salí a comprar pan al mercado del pueblo, intentando aparentar normalidad, pero noté las miradas huidizas de algunos vecinos, como si mi sola presencia los incomodara, mientras otros me daban discretos gestos de apoyo, un apretón de manos, una flor dejada en silencio dentro de mi bolso. Regresé a casa con el corazón dividido entre el miedo y la esperanza, y al entrar, encontré sobre la mesa de la sala un periódico fresco con la segunda entrega publicada. Los nombres de Ramírez y otros cómplices ya estaban impresos en tinta, con pruebas irrefutables que confirmaban el fraude y la muerte sospechosa de Gregorio. Mis manos temblaban al pasar cada página, consciente de que esa verdad ya no podía enterrarse de nuevo, pero también de que me había convertido en el blanco de quienes llevaban décadas protegiendo ese silencio. Esa tarde, un grupo de desconocidos pasó frente a la casa gritando insultos, arrojaron piedras al portón y me llamaron mentirosa, pero no se atrevieron a entrar, como si una barrera invisible los frenara. Comprendí que las almas que me rodeaban estaban conteniendo el odio de los vivos, aunque solo hasta cierto punto. Al caer la noche, el reloj de péndulo comenzó a sonar antes de la hora, con campanadas desacompasadas que parecían anunciar algo inminente, y el espejo del pasillo se cubrió de vaho para escribir una frase breve y contundente: prepárate. Encendí todas las velas y me senté frente a la mesa con los papeles extendidos, respirando hondo, esperando lo inevitable. Cerca de la medianoche escuché pasos firmes acercarse desde la calle, luego golpes secos en la puerta, no uno ni dos, sino una ráfaga furiosa que hizo vibrar la madera, seguida de un grito colectivo: ¡traidora! Mi cuerpo entero temblaba, pero no abrí, me quedé de pie con el crucifijo en la mano, y entonces ocurrió lo imposible. La sombra de Gregorio apareció detrás de mí, y junto a él otras figuras, decenas de hombres, mujeres y niños que llenaron la sala con su presencia, un ejército de almas que me rodeó en silencio, y en ese instante los golpes cesaron, los gritos se apagaron y afuera reinó un silencio absoluto. Comprendí que ya no estaba sola, que lo que había empezado como un rumor se había convertido en un movimiento de voces,
vivas y muertas, dispuestas a reclamar justicia a través de mí, y que el desenlace de esta batalla ya no podía aplazarse más. La madrugada se convirtió en una vigilia silenciosa, con las sombras alineadas a mi alrededor como guardianes invisibles, y yo permanecí sentada en la sala, con el crucifijo en la mano y los documentos extendidos frente a mí, sintiendo que mi cuerpo era frágil, pero mi voz estaba sostenida por algo mucho más grande. Al amanecer, cuando abrí la puerta para respirar aire fresco, encontré frente al portón un sobrecerrado con mi nombre escrito en letras torpes. Dentro había una foto tomada desde la calle. Yo dormida en la silla de la sala, rodeada de velas, claramente vigilada por alguien durante la noche. Mis manos temblaban al sostenerla, pero en el reverso de la foto alguien había escrito: última oportunidad. Entendí que los culpables vivos estaban cada vez más desesperados, y que no dudarían en atacarme de nuevo. Esa tarde acudí al periódico con el corazón encogido, y el reportero me dijo que la tercera parte del caso estaba lista para publicarse, esta vez con testimonios de ancianos del pueblo que confirmaban haber visto a Gregorio expulsado de su casa a la fuerza, con nombres y detalles imposibles de negar. Al escuchar aquello, una mezcla de alivio y terror me atravesó, porque esa publicación sería definitiva, un golpe del que los poderosos no podrían defenderse. Regresé al anochecer, y al abrir la puerta sentí un viento helado que apagó todas las velas de golpe. El espejo del pasillo se cubrió de vaho y escribió con letras grandes: ya casi. Me desplomé de rodillas, con lágrimas en los ojos, porque esa frase era tanto una promesa como una advertencia, y comprendí que lo que se acercaba era el desenlace de una lucha que había dejado cicatrices en mi alma. Esa noche, mientras el reloj de péndulo marcaba las horas con un ritmo agitado, escuché voces en el exterior, murmullos que se acercaban y se alejaban como si rodearan la casa, pero no se atrevieron a entrar, y yo recité en voz baja los nombres de los olvidados hasta que amaneció, convencida de que al día siguiente la verdad quedaría escrita para siempre en las páginas de la historia del pueblo, y que ni la furia de los vivos ni el clamor de los muertos podrían detener lo que ya estaba en marcha. El amanecer trajo consigo un cielo gris que parecía anunciar desgracias, y mientras recogía los fragmentos de vidrio aún esparcidos por la sala, sentí que cada rincón de la casa respiraba con dificultad, como si estuviera agotada de tanto cargar con secretos. El periódico llegó temprano, y al abrirlo mis manos temblaban. La tercera entrega ocupaba la portada completa, con los testimonios de ancianos que confirmaban la injusticia cometida contra Gregorio, junto a las pruebas legales que demostraban la corrupción de Ramírez y otros cómplices. Al leerlo, una mezcla de orgullo y terror me atravesó, porque sabía que esa publicación ya no podía ocultarse, que todo el pueblo tendría que enfrentarse a la verdad. Sin embargo, la calma duró poco. Al mediodía, mientras preparaba un poco de sopa, escuché un ruido metálico en la puerta trasera. Corrí a mirar y encontré un cuchillo clavado en la madera con un papel arrugado que decía: la próxima será tu corazón. Retrocedí con el estómago encogido, comprendiendo que la furia de los vivos estaba llegando a su límite. Esa tarde decidí no quedarme sola y llamé a Teresa, mi vecina, quien al entrar se quedó helada al ver el cuchillo aún incrustado en la puerta. Me tomó las manos y con voz temblorosa me dijo: Dolores, los has enfrentado demasiado, pero lo que haces es justo, no te detengas. Su apoyo me dio fuerzas, y al caer la noche encendimos juntas varias velas en la sala, rezando en silencio. Cerca de la medianoche, el reloj de péndulo comenzó a sonar con fuerza descomunal, y el espejo del pasillo se cubrió de vaho, esta vez con una frase más clara que nunca: no estás sola. De pronto, una ráfaga helada recorrió la casa y las velas se inclinaron todas hacia la puerta principal, justo cuando se escucharon pasos apresurados y golpes contra la madera, pero algo impidió que entraran. Como si un muro invisible protegiera la entrada, Teresa, con los ojos muy abiertos, me susurró: es él, Gregorio. Y por primera vez no dudé de sus palabras, porque yo también sentí la presencia firme, protectora, como un escudo levantado frente a la furia de quienes querían callarme para siempre. Esa madrugada entendí que la batalla final estaba cerca, que la voz de Gregorio no descansaría hasta verlos caer, y que la mía debía mantenerse firme aunque el precio fuera mi propia vida.
La noche siguiente no necesité encender las velas porque la casa misma parecía iluminada por una claridad extraña que emanaba de las paredes, un resplandor tenue que me hizo sentir que los muertos me rodeaban en silencio. Teresa insistió en quedarse conmigo, y juntas escuchamos el ulular del viento mezclado con murmullos lejanos, como un coro de voces que repetía una sola palabra, verdad. Alrededor de la medianoche, un estruendo nos sobresaltó. Alguien lanzó piedras contra las ventanas rotas. Y golpeó el portón con tal violencia que pensé que lo derribarían, pero cuando nos asomamos no vimos más que sombras corriendo hacia la oscuridad. Sin embargo, en el suelo del jardín brillaba un objeto metálico, una llave antigua cubierta de óxido, atada a un papel que decía, en el sótano. Bajamos con cautela, llevando una linterna. Y entre cajas húmedas y polvo descubrimos una pequeña puerta que nunca antes había notado, oculta tras tablones clavados. Con la llave en la mano la abrí, revelando un compartimiento angosto donde había un cofre de madera, sellado y cubierto de marcas extrañas. Lo arrastramos hasta la sala y, al abrirlo, encontramos cartas originales de Gregorio, firmadas con su puño y letra, donde narraba con detalle cómo fue expulsado de su casa y advertía que si su nombre era borrado, regresaría para reclamar lo suyo. Las lágrimas se mezclaban con mi temblor, porque aquello era la prueba definitiva que nadie podría refutar. Teresa, con voz quebrada, me dijo: Dolores, esto es un tesoro maldito, pero también tu salvación. Esa noche el espejo del pasillo se cubrió de vaho con una frase que nos heló la sangre: publica todo o sangrarán. Comprendí que Gregorio exigía que esas cartas vieran la luz, que fueran entregadas a la prensa sin demora. Guardamos cada hoja con sumo cuidado y al hacerlo la casa se estremeció, como si respirara aliviada, pero también sentí que los vivos acechaban más cerca que nunca, esperando el momento de silenciarme antes de que cumpliera con el último deseo de aquel espíritu. El amanecer me encontró con las cartas de Gregorio extendidas sobre la mesa, cada hoja impregnada de un olor rancio a tabaco y humedad que parecía gritar décadas de silencio. Teresa dormía en un sillón, exhausta, y yo observaba los documentos con una mezcla de miedo y determinación, consciente de que publicarlo significaría no solo liberar a un muerto, sino firmar mi propia sentencia. Al mediodía acudimos juntas al periódico, donde el joven reportero palideció al ver las cartas originales. Las sostuvo entre sus manos como si ardieran y murmuró: con esto no habrá quien pueda negarlo. Prometió preparar una edición especial, aunque admitió que su vida también correría peligro, y al despedirnos me miró con una mezcla de gratitud y temor. Regresamos a casa en silencio, con la certeza de que estábamos atravesando el umbral de lo irreversible. Esa tarde, al abrir la puerta, encontramos el portón marcado con pintura roja, una palabra escrita con furia: bruja. Teresa se estremeció, pero yo, aunque el miedo me calaba los huesos, sentí que ese insulto era también una señal de que temían lo que estaba a punto de salir a la luz. Encendimos velas en toda la casa y nos encerramos, y alrededor de la medianoche los pasos regresaron, más firmes que nunca, recorriendo cada habitación como si un ejército invisible custodiara el lugar. El espejo del pasillo se cubrió de vaho y escribió con trazos grandes: falta poco. Me arrodillé frente a él y susurré entre lágrimas: lo haré, Gregorio. Te lo prometo. En ese momento, una ráfaga helada barrió la sala, apagando todas las velas excepto una, cuya llama se elevó más de lo normal iluminando las cartas en la mesa. Teresa abrió los ojos, y con voz temblorosa, dijo que había visto una figura de pie detrás de mí, alta, con un rostro marcado por cicatrices, asintiendo en silencio antes de desvanecerse. Comprendí que Gregorio estaba más cerca que nunca, vigilando cada paso, y que al día siguiente, cuando la verdad se imprimiera en tinta, para todo el pueblo, nada volvería a ser igual, ni para mí ni para los que aún intentaban silenciarme. El día de la publicación amaneció con un cielo plomizo que parecía presagiar tormenta, y cuando el periódico llegó a mi puerta lo abrí con manos temblorosas. Allí estaban, en primera plana, las cartas originales de Gregorio, reproducidas palabra por palabra, junto a un reportaje que desenmascaraba a Ramírez y a los descendientes de quienes lo habían despojado. Sentí un nudo en la garganta, porque esa verdad ya no podía enterrarse, estaba al alcance de todos, pero al mismo tiempo un escalofrío me recorrió al comprender que los vivos no se quedarían de brazos cruzados.
Al mediodía escuché voces en la calle, insultos lanzados hacia mi casa, y luego un estruendo que me hizo saltar. Una botella con líquido ardiente estalló contra la pared, intentando iniciar un incendio que se apagó casi de inmediato como si la misma casa lo rechazara. Teresa y yo corrimos a sofocar las brasas y, cuando el humo se disipó, vimos en el espejo del pasillo un nuevo mensaje. Aguanta. Esa noche los pasos fueron diferentes. Ya no eran erráticos ni arrastrados, sino solemnes, rítmicos, como un cortejo que recorría la casa entera, y al mirar hacia la escalera vimos las siluetas de hombres y mujeres formando una procesión silenciosa, todos con rostros borrosos pero miradas fijas en mí, como si esperaran que cumpliera hasta el final. Me arrodillé con lágrimas en los ojos y susurré que ya estaba hecho, que su verdad estaba en manos del pueblo, y entonces un estruendo sacudió la sala, la puerta principal fue golpeada con tal violencia que pensé que se derrumbaría, pero no cedió, resistió como si una fuerza invisible la sostuviera desde dentro. Afuera escuchamos voces furiosas gritando mi nombre, prometiendo venganza, pero poco a poco se fueron apagando, hasta que reinó un silencio absoluto. Cuando volví la mirada al espejo, ya no había vaho, solo mi reflejo cansado, y comprendí que quedaba una última noche por resistir antes de que todo se decidiera. La última noche llegó con un aire extraño, pesado, como si la propia casa respirara conmigo. Teresa decidió quedarse a mi lado, y juntas encendimos velas en cada habitación, conscientes de que lo que estaba por ocurrir sería definitivo. Alrededor de la medianoche el reloj de péndulo comenzó a marcar con campanadas largas y solemnes, y en el espejo del pasillo apareció una sola palabra escrita con vaho: final. De pronto, la sala se llenó de un murmullo creciente, decenas de voces superpuestas, que pronunciaban los nombres de los olvidados, como un coro ancestral que exigía justicia. Nos tomamos de las manos y escuchamos cómo los pasos recorrían la casa entera hasta detenerse frente a la puerta principal, que comenzó a sacudirse con golpes brutales, más fuertes que cualquier otro anterior. Las llamas de las velas se alzaron como columnas de fuego iluminando la figura de Gregorio, que se materializó en el centro de la sala, más nítido que nunca, con los ojos brillando de gratitud y furia contenida. Levantó el brazo y los golpes cesaron de inmediato, el silencio se extendió como un manto, y entonces su voz retumbó grave: ya no callarán. En ese instante, un estruendo afuera rompió la calma. El coche de los hombres que me vigilaban estalló en llamas sin explicación, obligándolos a huir despavoridos entre gritos. Teresa cayó de rodillas llorando, convencida de que habíamos sido testigos de algo imposible, y yo, con el crucifijo en la mano, entendí que los vivos habían perdido su poder frente al peso de la verdad. El espejo del pasillo comenzó a agrietarse hasta romperse en 1000 fragmentos, y en cada uno de ellos vi reflejados los rostros de quienes habían sido borrados, todos sonriéndome con una paz que nunca antes habían mostrado. Gregorio dio un último paso hacia mí. Inclinó la cabeza en señal de respeto y su silueta se desvaneció en el aire junto con las demás. El reloj de péndulo marcó la hora exacta y se detuvo para siempre, dejando la casa en un silencio profundo, pero esta vez no era un silencio de miedo, sino de descanso. Me desplomé en la silla con lágrimas ardiendo en mis mejillas, sabiendo que había cumplido mi promesa. La verdad ya no podía ser enterrada, los muertos habían encontrado justicia y los vivos, por más que intentaran, nunca podrían silenciarme del todo.